A no ser que quieras que la haga en máquina. Nada, la hacer máquina, no te preocupes. Vale, pues empezamos entonces. Yo dejo Bueno, pues hola a todos, holísticos. Estamos aquí, que acabamos de estar 2 horas haciendo un replanteo sobre cómo queremos, o los objetivos sobre todo que tenemos sobre el canal y un poco sobre nuestra vida de aquí a 3 meses, a 6 meses y luego a 1 año. Y en mi caso luego a 1 año y medio. Y nada, ya han salido cosas importantes. Y queríamos compartir sobre todo, yo creo, la visión que tenemos sobre los objetivos, ¿no? En cuanto al canal, en plan, lo que nos parece, lo que queremos, en lo que queremos que se construya. Y nada, y que vamos a meterle chicha para que se construya. Eso es. ¿Tú qué quieres decir sobre esto? Bueno, al final nosotros hicimos ya un replanteo bastante tocho hace 1 año que nos sirvió bastante para aprender, yo creo, y para direccionarnos hacia la idea de querer crear un canal. Lo malo es que al final no llevamos a cabo prácticamente ninguna idea hasta ya pasados 8 meses o algo así. Fue una locura, pero por lo menos siempre tuvimos en claro que queríamos hacer el canal de YouTube después de ese replanteo, que eso estuvo bastante bien. Aunque sí que es verdad que en verano fue como que a los 6 meses de hacer ese planteamiento sí que nos pusimos un poco más, ya que sí que estuvimos un tiempo ahí preparando, como pensando ideas para los 4 acuerdos, hacer un vídeo en el pueblo de tu padre y esas cosas. Y yo me puse una época que estuve, en verdad, 3 mesacos grabándome todos los días a mí mismo 5 minutillos. Eso es una buena idea. Pero sí, aún no llevamos a la práctica todo lo que apuntamos. Y en verdad, yo tengo fe y certeza en que todo esto que hemos apuntado lo vamos a perseguir innegociablemente. Al final, la fe y la certeza para muchas personas es lo mismo. Para mí la certeza es fe y yo quiero realizar todos estos objetivos. Justo, y también es que cuando lo pensamos hace 1 año, es como que hicimos todo el trabajo mental de saber exactamente pues lo que teníamos que hacer y saber exactamente pues cómo teníamos que visualizarlo y cuáles eran como los mejores métodos para que eso se convirtiese en realidad. Pero, o sea, no tuvimos como el carácter de llevarlo a cabo, yo creo. Justo. O sea, era una ilusión que, pues eso, se quedó solo como en la idea y en la ilusión. Y en verdad hasta... ¿Cuándo fue cuando empezamos a grabar estos vídeos, los podcasts? Al principio de hace 2 meses, en verdad. En septiembre, yo creo. Justo, saber que en verdad lo que había que hacer era hacerlo. O sea, hacer y poco a poco en ese hacer íbamos construyendo lo que queríamos. Pero en ese hacer tú también como que igual nos hemos perdido un poco y hemos necesitado ahora un planteamiento gordo. Claro, yo creo que lo necesitamos para tener más claro qué es lo que queremos hacer. Porque al final tampoco... Lo que pasa es que cuando hicimos el primer replanteamiento teníamos, yo creo, que una idea abstracta. Era cómo hacer podcast y pensábamos en traer invitados y no pensábamos del todo... O sea, era como un poco tener la perspectiva, hostia, estaría guapo hacer un podcast y traer invitados. Pero a la vez, pues nunca habíamos hecho un podcast y no teníamos invitados a los que traer. Y luego, aparte de eso, también pensábamos más como en hacer vídeos. Y era como que parecía una obligación. Es como, ahora me tengo que poner a hacer yo un vídeo sobre los 4 acuerdos o el universo holográfico, lo que sea, y explicarlo de puta madre. Y era como que no entraba del todo bien ese concepto, por lo menos para mí, porque no había fluidez en hacerlo. Pero ahora sí que hemos aprendido bastante y tendremos que seguir rompiendo barreras, pues como hemos hecho últimamente de hacer un podcast y subirlo a YouTube, básicamente. Pero en este caso, pues más de gestión de otras redes sociales, de hacer más podcast, tenerlo más automatizado. Y tampoco es un reto muy difícil, pero hacerlo bien sí que va a requerir nuestra energía y todo nuestro potencial. Y a mí me cunde mazo tú, porque yo en verdad venía pensando en el replanteo como una cosa chiquitita, ¿sabes? En plan, yo pensaba, bueno, pues el replanteo tiene que ser
por lo menos cuadrar los días que tenemos que subir los vídeos, pensando más como en el presente de cómo lo tenemos que hacer ahora para que nos vaya bien en el futuro, pero tú tienes como una mentalidad de vamos a cuadrar los objetivos que queremos, yo que sé, de aquí a un puto año, que es una cosa que yo no había pensado en el replanteo en general, o de aquí a 6 meses o de aquí a 3 meses, y eso, y es como mucho más cundible, porque yo pensaba en el replanteo como, pues eso, reestructurar un poco lo que teníamos ahora, pero no como construir nuevos patrones de futuro para hacer que, o sea, para saber cómo manejarnos ahora para conseguir lo que queríamos en el futuro. Y yo creo que eso es un buen método de hacer un replanteo. O sea, si yo qué sé, si tenéis algún proyecto o algo así, yo creo que es una idea brutal el veros, o sea, el imaginaros cómo queréis estar dentro de un año, o sea, justo primero, dentro de un año, que yo al principio cuando hemos hablado de ello he pensado intuitivamente, vamos a pensar primero dentro de 3 meses, luego dentro de 6 y luego dentro de un año. Pero tú has dicho que era mejor idea primero dentro de un año, luego dentro de 6 meses y luego dentro de 3 meses. En plan, de más a menos, en vez de menos a más. Y eso. Y no sé, y lo explicamos un poco a ver si a alguien le sirve como guía Dale. de algún proyecto que tengan. Sí, al final yo creo que esto es como la energía sexual, ¿sabes? Que hay que saber canalizarlo y llevarlo bien. O sea, porque puede que uno se ponga objetivos a largo plazo, que no sé si es lo que nos pasa a nosotros, pero hay veces que si las expectativas superan lo que tú en verdad crees que eres capaz de hacer, te puedes joder, en plan de decir, quiero 100.000 euros, pero en verdad no creo de verdad que pueda hacerlos. Y a lo mejor eso te hace no hacer nada. Y si te hubieses puesto en plan 1.000 euros, sí que hubieses creído que puedes y hubieses hecho algo por ello. O pensar, pues eso, que quieres llegar a tanto y se va acercando el tiempo y ves que no llegas y también te frustras. O sea, como que pueden ser una daga de doble filo. Pero a la vez, yo creo que eso, hay que intentar encontrar un equilibrio, o sea, como unos objetivos que te vayan a rentar y que, bueno, para eso está bastante bien siempre pensar, a lo mejor más que en el tema financiero o de lo que hagan los demás, más en lo que tú puedes hacer, ¿sabes? Porque eso está 100% en tu área de control y luego si ya es objetivos materiales, por así decirlo, buscar algo que quieras a full, pero que tengas una fe alta también en que puedes hacerlo. En plan, que no sea, imagínate que quieres 1.000.000 de euros, pues que no sea, voy a conseguir 1.000.000 de euros en 2 semanas, ¿sabes? Porque casi nadie va a pensar que puede de verdad conseguir los 1.000.000 de euros en 2 semanas. Justo, igual un millonario sí, pero y es un reto duro para él, pero se ve capaz. Claro, cuando te ves capaz es bueno. Pero eso, hay que encontrar el ajuste para no frustrarse. Y bueno, luego, lo de menos a más, yo creo que está bien porque... De más a menos. Justo, de más a menos. Porque es como que vas construyendo desde... En plan, primero tienes como la hiperexpectativa de dónde coño voy a estar dentro de 5 años o 7. Y de ahí, en plan, vas bajando viendo qué es lo que te hace falta pues para llegar ahí, por así decirlo. Que luego a lo mejor te sorprendes haciéndolo al revés y diciendo, venga, pues en una semana estoy tal, en un mes tal, en 3 tal, en 9 tal, en un año tal, ¿sabes? Pero... Justo, pero a mí me parece como más inteligente lo otro porque es como tengo los planos, que es yo dentro del año quiero ser esto, y ahora dentro de 6 meses, ¿cómo de cerca tengo que estar de esto? Justo. Y dentro de 3 meses, ¿cómo de cerca tengo que estar dentro de 6 meses? Porque luego voy a estar y eso está guapo. Es como que da la sensación de que se te descuadra menos. Pero a la vez yo creo que un replanteo es que es algo bastante útil para orientarte, en verdad, y para saber qué es lo que quieres y poder irlo materializando ya. Porque además que nosotros, pues eso, últimamente estamos bien puestos en el tema de leer lo de La voz de tu alma, el de Joe Dispenza, el de José Luis París y tal. Y es como vídeos que te enseñan a visualizar y a materializar desde lo sutil. Y es como si ya sabemos dónde queremos estar y cómo queremos ser en un futuro, pues podemos bajarlo al presente y acercarnos lo máximo a ser así ahora. Y que ahí en verdad está la magia supuestamente de primero lo interno y luego lo externo. Sí, y yo creo también que el hecho de pensarlo de más a menos está cundible porque es sobre todo te centras en el qué y no en el cómo. O sea, te estás centrando en el qué quieres dentro de un año, pero si piensas en dentro de 3 meses, estás pensando en el cómo sobre todo.
porque estás más cerca en cuanto a tiempo de tus objetivos. Y entonces te surge en el cómo, porque luego apuntamos de aquí a 3 meses y es que de aquí a 3 meses hay muchísimos más, o sea, se me ocurren muchos más cómo que de aquí a un año, ¿sabes? Todos estos cómo están mucho más difusos, son más qués que cómo. Y, o sea, cuando digo qués, me refiero a pues a objetivos o a cosas que quiero. Y cómo es el cómo realizarlo y llevarlo a cabo. Y el pensarlo de más a menos es ir de los qués a los cómo. O sea, y no de los cómo a los qués. Y eso. O sea, al final siempre el pensar en este tipo de cosas, charlarlas y reflexionarlas escribiendo y eso, siempre yo creo que suele venir bien, es una herramienta muy grande. De hecho, dijimos que dentro de poco haremos un podcast full relacionado con la escritura. Yo creo que se parece a algo sencillo, pero que puede estar bien guapo. Y es que la escritura es súper potente. Justo. Para clarificar, sobre todo. Y bueno, en verdad puedes decir que este podcast en cierta parte lo sacamos un poco de... Bueno, yo me quedé con algo que nos dijo Hugo, el hermano de Marcos, que es básicamente que, bueno, él escuchó el podcast de la Odisea que hicimos y se asustó un poco porque dijo, hostias, os habéis metido en un berenjenal, en plan, habéis hablado aquí de energía masculina, femenina, de las polaridades de los hombres y de las mujeres, y bueno, luego yo viendo el podcast del alquimista, también siento que me pasó un poco en la parte en la que hablábamos de la mujer del alquimista del desierto, y en realidad un poco es para deciros que en esos aspectos pues muchas veces nos vamos a tirar a lo mejor triples o lo que sea, pero que siempre intentamos contar las cosas desde la máxima humildad posible sin pensar que sabemos todo y siempre con espacio pues para aprender y para mejorar nuestros conocimientos. Pero yo alguna vez haré afirmaciones porque hay como cosas en mí que las siento como certezas y otras como dudas, pero siempre desde una intención de aprender al final. Y bueno, al final es complejo porque, por ejemplo, yo en esos podcasts hablaba de algo como que yo pienso que es cierto, que es que hay diferencias entre la energía masculina, femenina y entre los hombres y las mujeres, y que los hombres por lo general tienen más energía masculina y las mujeres más energía femenina, pero no tiene por qué ser así. En plan, que una mujer puede tener rasgos muy diferentes a un hombre y un hombre rasgos muy parecidos a una mujer y tal, pero lo expresé de tal forma que seguramente sea muy malinterpretable por muchos. Claro. Y que piensen que yo tengo como una especie de dogma a la hora de hablar de estas cosas. Justo. Y en verdad era un poco para matizar pues eso, que aunque yo hable de energía masculina y femenina, o de que si Dios, alma, inteligencia infinita, mundo holográfico y visiones de estas, al final lo hago desde la visión que tengo yo por lo que he aprendido, pero sin querer que los demás piensen así ni pensar que yo tengo la razón absoluta sobre el tema, básicamente. Pero es jodido a veces expresar esas cosas sin hacerlo desde una forma tan perfeccionada como para que se entienda que lo hago desde mis dudas y las certezas que creo tener, ¿sabes? Justo. Yo creo que va muy relacionado con lo que das a entender. Porque es como que parece o no te da la impresión de que ahora cualquier persona que esté contando algo que se pueda identificar como verídico tiene el derecho de poder contarlo como quiera porque es verídico. Y entonces su argumento es válido. Y si no es válido, si está contando algo que pues no es verídico, entonces puede herir a otras personas. Parece que solo nos puede herir o parece que solo o permitimos que nos hiera aquello que es verdad. Es como tierra redonda, tierra plana. Decimos, aunque parezca muy absurdo, es como que puedes llamar quizás tonto a una persona que piensa que la tierra es plana.
y puedes llamar pues listo o normal o coherente a alguien que piensa que la Tierra es redonda. Pero en el fondo, la conclusión que sacamos es que son la misma cosa, se basan en creencias que tiene cada uno personalmente y yo creo que todo ¿sabes? Como esta especie de aclaración, para mí, va como mucho más dirigida a la identificación de cada uno. Parece que ahora cuando alguien está identificado con una manera de pensar, entonces si alguien dice lo contrario, cuando no se sabe si es verídico o no, tiene el derecho de ofenderse a esa persona. Pero cuando estamos contando algo verídico, no tiene derecho a ofenderse porque, bueno, es la realidad y ya está. Cuando en el fondo son simplemente creencias. Y yo creo que habría que verlo y todos tenemos que ser espectadores sin identificarnos. Que es complicado, porque estamos completamente condicionados. Justo pero eso. también tenemos que ser comunicadores sin identificarnos, que también es algo complicado, a no ser que una persona esté iluminada y tenga cero identificación. Y nosotros andamos en ello, pero tampoco tenemos la respuesta. Justo, pero ¿por qué surgió justo con el tema de la sexualidad? ¿Por qué? Porque es un tema con el que muchas personas se identifican. Y entonces es un tema que se identifica como candente o se identifica como que puedes herir a alguien ¿por qué? Pues simplemente por su identificación personal con un movimiento o su identificación personal con cómo deben de ser las cosas. Sí, más que sexualidad es roles de género. Justo, que es algo que hoy en día está... que ya lo dices y suena machirulada o lo que sea. Justo. Pero es identificación, al fin y al cabo. Sí, es que... No es tener la mente abierta y al fin y al cabo tener todos los puntos de vista en uno mismo o estar abierto a cualquier punto de vista, que eso es pues el sistema más holístico, que es como lo que queremos dar a entender. Pero sí que es verdad que evidentemente lanzamos mensajes sesgados por nuestra identificación, que pueden sonar 100%. Pero que pueden sonar como hirientes a algunas personas, pero que evidentemente esas personas también tienen que entender que cada uno piensa como piensa. Justo, y que ningún mensaje que lanzamos es para herir a nadie, ¿sabes? Es simplemente por el conocimiento de comunicarlo y hablarlo y ya está. Justo, es que en verdad se abren ahí bastantes puertas porque la verdad siempre va a haber dificultades a la hora de saber qué es lo cierto y qué es lo incierto. O sea, al final nosotros pues hablamos de estas cosas desde una identificación en verdad, pero al final no... O sea, es jodido. Hablamos un poco lo que hablamos con él luego básicamente, bueno, cuando terminamos el podcast pues él estaba un poco como asustado diciendo, ¿cómo es que habláis de eso? En plan, os estáis metiendo en algo que puede herir a mucha gente, en plan, claro, que puede rozar pues el mundo interno de mucha gente y hacerles sentir mal, pero a su vez, no sé, o sea, al final yo por lo menos no me arrepiento de haber hablado de estas cosas así, porque aunque yo sé que no se me ha entendido bien, porque sé que no se me ha entendido bien en muchas cosas, o que mucha gente lo puede malinterpretar, prefiero decirlo porque es lo que yo creo, es como la visión que aunque sea una creencia o lo que sea, es como lo que yo tengo en la mente presente. Claro, y sobre todo también yo creo que es el hecho de que tu creencia la estás explicando solo en cierta parte, no la estás explicando en su totalidad. Si tuviésemos que explicar cualquier cosa que creemos en su totalidad, entonces nos tiraríamos un podcast simplemente para dar la bienvenida a las personas. Y es como que también hay que hacer ese ejercicio de entender que muchas de las cosas que decimos están pues eso, fundamentadas en un montón de creencias que tenemos y que hemos aprendido y que no estamos diciendo en ese momento porque estamos yendo a lo concreto y a lo que queremos realmente explicar o lo que queremos realmente hablar de ello. Eso es. Y al final a mí me hace bastante ilusión en plan hacer un podcast, porque se me acaba de ocurrir la idea de hacer un podcast hablando como de la Red Pill, ¿sabes? En plan como lo que estábamos hablando al final de la Odisea, que se nos fue un poco el tema hablando de la energía masculina y femenina y luego empezamos a hablar como cosas de la Red Pill. Ya que bueno, yo no he visto algún vídeo de la Red Pill y me ha parecido en plan no como un dogma, sino simplemente ideas de interés,
al igual que vídeos de energía femenina y masculina, y tampoco como un dogma, sino algo bastante de interés y que le encuentro como una especie de utilidad, ¿sabes? Pero me molaría hacer un podcast hablando sobre ello, y luego también tenemos pensado hacer un podcast hablando un poco como de la religión y de la ciencia y de las creencias, porque un poco lo que decía Marcos, en plan, que un científico ha hecho un método científico y ha visto 99 de cada 100 veces o más, o 100 de cada 100 que Bueno, pasa... 100 de cada 100 nunca va a ser, pero sí 99,9. Pero que él, por lo menos en sus ensayos, ha visto que es de algo empírico y por el método científico comprobado de que esto es así, de que la luz se comporta de tal forma, de que tal es cual. Y al final, pues lo que tú decías, en plan, nos dicen que la Tierra es redonda, es el ejemplo como que hablábamos con Hugo, que debatimos entre nosotros a veces, y es como nos han dicho que la Tierra es redonda por un método científico y cosas que la mayor parte de la gente no hemos llevado a la práctica, y al final pues tenemos la creencia de que la Tierra es redonda, de que las leyes de Newton son las que son, bueno, como que tenemos muchas concepciones en cuanto a la ciencia y demás materias científicas de física, matemática, geología, biología y mogollón de cosas que damos por empíricas y reales, pero hasta qué punto son semejantes a las religiones en cuanto a que son creencias, que se nos ha sido inculcado pues por lo que nos han dicho, por lo que hemos visto, etc., pero que al final nosotros no hemos llegado a comprobar. O sea, en cuanto a creencias, son lo mismo. En cuanto a Porque creencias, lo un poco estás está claro creyendo que- incondicionalmente porque tú no lo has comprobado por tu cuenta. Justo. Eso 100%. En cuanto a creencias, para mí por lo menos es lo mismo, porque a mí si me hubiesen dicho que los científicos tenían claro que la Tierra es plana y que está estudiando el método científico y como toda la realidad como ha sido plasmada en mi vida, pero en lugar de enseñarme cómo es la Tierra diciéndome que es redonda, me hubiesen dicho que es plana por lo que sea, y claro, seguramente hubiese crecido creyendo que es plana 100%, pero yo me he dado cuenta, viendo pues eso, vídeos de terraplanistas y teniendo conversaciones y reflexionando sobre ello y tal, de que a la hora de la verdad, pues simplemente yo no sé cómo es la Tierra. Puedo pensar que es redonda porque es el consenso que hay en común en prácticamente toda nuestra sociedad, y básicamente pensarlo por eso, básicamente. O sea, yo creo que es redonda por eso, pero si me soy sincero, yo no sé si la gravedad funciona porque hay un núcleo en la Tierra o si la Tierra es redonda o plana. Va a ser en mí una creencia, al igual que lo que estábamos hablando antes de si la energía masculina y femenina o si los hombres son de tal y cual. O sea, hay cosas que un poco sí que puede vivir uno en su experiencia personal. Pero de ahí a tener un dogma, es que la línea es muy fina, en verdad. Porque hasta qué punto uno puede afirmar cosas de la realidad. Es algo muy loco eso. Justo en base a experiencias propias. Más a experiencias propias, pero como decir, pues los gatos son suaves o cosas así, es como, o mi gato es suave, no sé, es como algo que yo he vivido como experiencia propia y lo digo por eso, ¿sabes? O si, pues eso, o esta persona es de tal forma o esta persona es de tal otro, pero claro, luego empezamos a hacer generalidades, como cuando yo pues un poco en el podcast de la Odisea hablaba un poco sobre la energía femenina más asociada a mujeres y la energía masculina más asociada a hombres, y estaba hablando de generalidades que en verdad pues tampoco podría poner la mano en el fuego sobre ello porque no soy la persona que tenga más idea, pero simplemente por las cosas que he leído y por las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, como que creo en eso y lo digo. Pero bueno, es jodido en verdad que hoy en día es pues lo típico que dicen en muchos podcasts, que para hablar sobre X temas uno tiene que hacerlo pues con cuidado, porque bueno, también es normal, pero... A ver, yo creo que sí que debería haber una responsabilidad personal de saber lo que estás diciendo y más cuando lo estás transmitiendo por internet. Pero tampoco creo que deba ser obligatorio y tampoco creo que deba ser obligatorio el hecho de no ofenderse cuando ves un contenido, al igual que no creo que deba ser obligatorio el hecho de pues de no ofenderse.
pero yo creo que, ¿sabes? Que es un trabajo que tiene que hacer cada uno personalmente. No tiene que haber un consenso en general ni nada. Eso es, ¿sabes? Si tú te ofendes viendo nuestro contenido, pues, ¿sabes? Me parece bien, porque ya tú estás recorriendo ahí tu camino de identificación o de lo que sea con ciertos temas que te han tocado o que no te han tocado. Pero eso, yo creo que es importante, si te sucede eso, pues como observarte y decirte, vale, ¿por qué este tema en específico me ha tocado o me he identificado con él? O, por ejemplo, nosotros, ¿por qué en específico, hablando de la Odisea, parece que hemos impuesto algo? O sea, hablando de energía femenina y masculina, ¿por qué parece que hemos impuesto algo que no hemos impuesto? Yo creo que en raíz también es por todo este movimiento de Red Pill y de YouTube y de haber visto vídeos de Invictor y de haber visto vídeos de Roma Gallardo y de tener como, pues es un poco el movimiento feminista como un absurdo en muchos casos. O sea, en cierta parte estamos todos identificados y todos sesgados. Cuidado que ahora te metes... Ya has soltado la bomba, hermano. Es que me la pela, ¿sabes? A mí me da igual en el fondo. Quien se tenga que identificar, que se identifique, pero que al menos se observe, ¿sabes? Y piense por qué. Sí, es complejo, en verdad, la verdad. Pero sí, no sé, nosotros pretendemos verlo en verdad como una visión para, ¿sabes? Como para aprender. En el fondo, es como vamos a ver estos vídeos y vamos a hablar de estas cosas para aprender y para transmitir. No vamos a hacerlos para meternos con nadie ni para identificarnos. Vamos a hacerlos, pues eso, si vemos Red Pill la vemos para saber qué opinan y para tener ahí conocimientos. O si vemos Roma Gallardo, el porqué, los porqués. Justo para curiosear. Justo, no lo hacemos para criticar o para... Y seguramente que alguna vez lo hagamos o sabiéndolo o no sabiéndolo, pero que sin querer pues nos identifiquemos con algo y Justo, lo seguro. compartamos y la caguemos y todo. Pero bueno, es tener la intención, por lo menos, bueno, nuestra intención en verdad, pues por lo menos para mí es compartir las certezas que tengo, estando abierto a que esas certezas pues no sean... Cambien, justo, y recibir feedback sobre ellas y mejorarlas y todo lo que pueda. Y también para compartir pues las dudas que uno tiene, que eso también es importante. Y bueno, está claro que bueno, tenemos suerte por ahora de no tener una comunidad a día de hoy sólida y que solo lo hayan visto pues gente cercana y algún notas de internet que no conoceremos. Y que no es un podcast ni que esté subido. El que justo ahora, bueno, el del alquimista sí, pero el otro no. Pero bueno, un poco de suerte en ese sentido, pero también pues sabemos que hay que afrontar el hate si uno quiere pues meterle caña a subir contenido a internet de cualquier tipo. Y ya encima si lo hacemos sobre algo que para nosotros es importante pero que va a ser difícil de transmitir, pues aún más. Y sin problema tampoco. Y sin problema. O sea, estamos al fin y al cabo haciendo todos los podcasts que podamos, en cierta parte, para aprender cómo hacerlos. Y yo creo que el hecho de equivocarse es lo más positivo que nos puede pasar. Es importante. Justo, vamos a hacer tazas y vamos a hacerlas cada vez mejor. Eso es, ¿quieres explicar lo de las tazas? Pues a ver, en 1945 se hizo pues como una especie de estudio. Tú te lo sabes mejor, pero voy a explicarlo yo. Justo, esto es información de Mario Luna. Mario Luna. El maestro de Marcos. Cuidado con buscar ese hombre en YouTube. Cuidado. Pues eso. Se hizo un estudio pues, en el que a un grupo de personas se les dijo que tenían que hacer un montón de tazas, todas las que pudiesen, y que no importaba el resultado, solo que hiciesen todas las que pudiesen. Y a otro grupo se les dijo que tenían que hacer solo las mejores tazas, pero las mejores, que les hicieron con mucho cuidado, bueno, usando el método que quieran, para que saliese la taza más perfecta. La más lisa, la más redonda, la más bonita. Y bueno, ¿y qué se vio al final de ese estudio? Pues se vio que normalmente lo que pensaríamos es que las personas que hicieron las mejores tazas son las que se centraron en hacer las mejores tazas y no las que se centraron en hacer muchas tazas. Pero resulta que las mejores tazas estuvieron en el grupo
de las personas que hicieron más tazas. Y pues eso se puede aplicar a un montón de cosas, por ejemplo, al podcast. Es como vamos a centrarnos en hacer los mejores podcasts, tenerlos guionizados a la perfección para que no sucedan problemas o para que sean como piezas de contenido lo más perfectas posibles. Evidentemente no, vamos a centrarnos en hacer un montón y en ese montón al final acabaremos encontrando pues los métodos para hacerlo mejor y las técnicas y al fin y al cabo yo creo que va súper relacionado, que no, bueno, cuando hablamos de esto como que no lo relacionamos, pero el otro día escuché un podcast en el que, o sea, lo de la bicicleta, a ti te pueden explicar perfectamente cómo montar en bicicleta, con toda la teoría, aprenderlo intelectualmente a la perfección, que a la hora de montar en bicicleta no vas a tener ni puta idea. Pues con los podcasts igual. Al fin y al cabo, nosotros no solo aprendemos intelectualmente, también aprendemos corporalmente. Y el cuerpo aprende haciendo, no pensando y no aprende pues intelectualizando, sino aprende haciendo y haciendo y haciendo. Y pues eso, vamos a hacer todo lo que podamos para enseñar a nuestro cuerpo y sobre todo también a nuestra cabeza cómo hacerlo mejor. Y al final acabarán saliendo mejores cosas. Justo, y yo... en cierta parte también es lo que estamos haciendo ahora. Yo internamente, desde luego que veo diferencia ahora respecto al al primer podcast que hicimos. Pero muchísima. Porque a lo mejor no nos estamos comunicando muchísimo mejor, pero lo que sí que yo me noto pues más calmado a la hora de hacer el podcast, en mi zona de confort, y como sin tener reparo pues a que esté la cámara ahí grabando. No sé, es como simplemente diferente. También como que creo que estoy ya en el mood de estar haciendo un podcast, ¿sabes? Lo has aprendido corporalmente, yo creo. Justo, y es que a veces te sorprende el cuerpo. Yo, por ejemplo... 3, 3, 3, 3. Ya ves tú. Pues yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando, pues que trabajé un tiempo construyendo una casa y un tiempo estoy trabajando por ahora en un bar y tal, ya con las cosas manuales se ve mogollón. En plan, es como que cuando fui a la obra me sorprendía los pocos días en plan de, hostias, pues ayer que estuve tanto tiempo cogiendo una pala y echando tierra en una carretilla o haciendo cosas de esas, varias, es como que de repente me daba cuenta de que esas cosas las hacía mucho mejor, simplemente por haberlas hecho varias veces. Aprendiste corporalmente. Corporalmente, justo. Y luego eso repercute en otras cosas. Y en el bar pues lo mismo, en plan, el primer día de tirar una cerveza con el grifo, en plan... O llevar una bandeja con el equilibrio. Justo, en plan, los primeros días es como que dices, hostias, tengo que aprender a hacer esto como tal, lo voy a hacer, o sea, haciéndolo con intención para aprender, pero al final es algo que en ese momento te impacta y que luego es como que lo haces prácticamente automáticamente. Y lo haces cada vez mejor. O de captador de socios, en plan es lo mismo, el primer día es como, hostias, tengo que contar un speech medio largo, tal, me lo tengo que aprender a seguir todos estos pasos, pero claro, cuando ya lo has hecho 300 veces, pues ya lo tienes tan interiorizado que te sale. Justo, es la bicicleta, al principio no puedes ni tenerte en pie en la bici, pero luego al cuerpo al entender cómo funcionan los equilibrios, el peso, cómo funciona el pedaleo, puedes ir sin manos. Lo que muestra claramente ese estudio de las tazas es que la práctica es de lo más importante. La práctica, la acción, el estar haciéndolo en plan... Masivamente. Justo, y tener ahí poder tener pues ese feedback de la práctica básicamente, porque en casi cualquier cosa yo creo que la práctica es como el Pareto en ese aspecto. Porque la teoría está de puta madre, porque te puede ayudar a avanzar mucho más rápido, mucho más exponencial, lo que sea, ya que bueno, hay veces que la teoría es bien importante, en plan, si te quieres poner a vender productos, pues seguramente una persona de promedio que decida ir a la calle a hacerlo de free, vaya a aprender más que alguien que ha estado estudiando un huevo. Yo eso lo tengo claro, aunque parece complejo de entender, es como alguien, yo creo que se ha leído 5 libros de cómo vender, va a saber vender peor que alguien que que ha pasado todo ese tiempo que el otro ha pasado leyendo, vendiendo. Y también es que hay procesos muy complejos, como te pones imagínate, a construir una moto. ¿Sabes? Evidentemente primero tienes que absorber un montón de teoría. Justo en ese aspecto, construir una moto yo creo que es más fácil estudiando primero y luego construyéndola, porque si no
porque tiene una cantidad de conocimiento detrás, un mecanismo de una moto que es imposible, si no, Justo. hacerlo tú simplemente cogiendo hierro y sin que nadie te diga nada cómo hacerlo. Pero en el caso de la venta, que es básicamente, pues eso, estar haciendo algo que medio que todo el mundo puede hacer, pero ¿qué haría una persona de promedio? Pues decirle a alguien, oye, una pregunta, te voy a mostrar un producto tal, tú me dices, es la hostia tal, y a lo mejor alguien que ha estado leyendo libros va y le pregunta como, vas, tengo un mapa mental de cómo vender que flipas, pero claro, como no lo has llevado nunca a la práctica, se te puede hacer muy difícil el pasarlo a la realidad. Pero yo creo que la cosa es complementarlos. En plan, saber que el conocimiento es poder, pero a la vez que la práctica es lo que marca la diferencia de alguna forma. Es como realmente se aprende con la práctica. Eso es. Y bueno, nosotros ahora estamos eso, en época de práctica con todo esto y a seguir dándole duro y vamos, que vamos a aprender un huevo de cosas llevando todo esto a la práctica, ya sea hacia las cámaras o fuera de las cámaras. A mí lo más bonito que me parece en verdad aprender es hacia las cámaras, porque al final es como que estamos aprendiendo a expresar un mensaje a algo que es un puto aparato de mierda, pero que luego supuestamente lo van a ver esto mogollón de gente y está muy bien, o sea... Justo, es una habilidad que me mola. Pero luego el preparar las cosas para llevarlas a cabo y explicarlas es letal también. Y luego pues el hecho de subirlo, de que si pensar en el título, en la portada, en esas movidas o en cómo viralizarlo y esas cosas más de management, por así decirlo, también es una parte que está guapa, ¿sabes? No es la que más me apasiona, pero es una parte que vamos a aprender increíblemente. Justo. Y sí, mola porque nos hemos puesto los buenos objetivos de aquí a 3, 6 y un año. O sea, 3 meses, 6 meses y un año. Y pues eso. ¿Tú quieres compartir los objetivos? Yo es que del todos no los quiero compartir, ¿sabes? Pygmalion, bro. ¿Eh? Pygmalion. Pygmalion, sí. Eso. ¿Tú qué? Que será el mismo efecto Pygmalion si lo compartimos. No lo sé, no lo sé. Bueno, yo creo que sí debemos. O sea, yo los voy a decir. ¿Enteros? Sí, yo los voy a decir de una. Vale, Y si luego cortamos, pues que se tengan en cuenta. Yo sí que primero digo los míos como lo tengo pensado decir Dale, y luego tú dale, dices de bro. pe a pa los tuyos, ¿sabes? O sea, bueno, yo, la verdad, pues nos hemos puesto ahora, hemos estado escribiendo, charlando un rato sobre lo que queremos hacer de aquí a corto plazo, a 3 meses, 6 meses, un año. Y bueno, obviamente tenemos objetivos económicos, objetivos de estar en una X situación de vida y objetivos pues de proyectos que queremos realizar aparte. Y entre todos ellos, pues yo principalmente lo que más valoro a largo plazo es que quiero poder llegar a tener una especie de libertad, ya que por ejemplo estar haciendo esto con Marcos u otras cosas, por ejemplo, pues a mí me encanta el grupo de montaña con el que estoy, ya que voy a la montaña como monitor con chavales y con los compañeros y todo esto, pues se me asemeja a esto en el sentido de que es algo que a mí ya me flipa hacer, ¿sabes? En plan, estar debatiendo sobre temas interesantes, investigando sobre temas interesantes, compartiéndolos, y me gustaría tener una libertad financiera que me permitiera no tener que tener compromiso, que dedicarme a otras cosas, y con la cual poder tener una vida bastante cómoda y con bastante poder adquisitivo, y a su vez pues no tener tampoco el compromiso de tener que darle caña al canal, pero hacerlo porque a mí es algo que me renta y porque quiero pues seguir con esa carrera laboral y tener objetivos. Es verdad que se me ha pasado un poco, a lo mejor un objetivo bastante importante es pensar en qué queremos aportar, porque eso es algo también que lo hemos pensado, ¿sabes? Pero ahora no tanto y también es algo importante. Y básicamente como esa parte de libertad en cuanto a tiempo y dinero, de experimentar pues esa especie de dharma que me genera al realizar estas cosas en su máxima expresión y a la vez pues crear una especie de comunidad más afín a nosotros en el sentido pues de que por el YouTube vamos a conocer gente que seguramente encaje con nuestros ideales y con lo que las inquietudes que tenemos acerca de la vida, y a la hora de traer invitados también, y pues ir como generando un feedback y una comunidad que se acerque más a nuestros estándares o a nuestros propósitos. Y bueno, luego a corto plazo hay otros objetivos, porque bueno, proyectos como de que me molaría invertir,
hacer otros proyectos diferentes, pues como ganar dinero a corto plazo, desarrollar otros trabajos que estoy realizando y llegar pues a número de suscriptores y ese tipo de cosas. Y luego también hemos pensado que nos rentaría hacer un viaje el verano que viene, que es también un motivante como para decir, joder, el verano que viene tener una libertad financiera que nos permita hacer ese viaje con comodidad, con tiempo y a la par, pudiendo trabajar a distancia, pues como podríamos hacer, como vamos a hacer cuando todo esto pues vaya rulando en ese aspecto. Y bueno, yo te diría que dijeras todos tus objetivos, pero no sé si el número de seguidores y de dinero que queremos ganar en cuanto a el YouTube en concreto y en general, no sé si renta tanto. Yo lo voy a decir y si no lo cortamos. Vale, tú dilo. Lo cortamos y ya está, bro. O de esto lo usamos para otro vídeo. Tú Pero dilo yo que creo que es quieras. importante decirlo para que quede grabado. Vale, me parece bien. A ver, yo diría tutorial. En plan, si alguno tiene ganas de cumplir objetivos, que siga los pasos. Pues empieza por el, como hemos hablado antes, de más a menos. Justo, de más a menos. A ver, los objetivos. Imaginaos, ¿qué queréis hacer de aquí a 1 año y medio? Como he pensado yo en el verano de 2026. Yo quiero, mi ilusión es viajar por China, por todo China, en caravana, pues eso, conduciéndola yo. Todavía no tengo carnet, pero pues conduciéndola, conociendo ahí a los chinos, aprendiendo chino y pues viviendo ahí esa experiencia. Y lo quiero hacer teniendo pues cierta libertad financiera en la que pues me retorne más valor del que yo aporte o haya creado ahí pues eso, un sistema para tener dinero y poder gastarlo pues cómodamente. Tener una comunidad, como decía Samu, sólida en la que pues se puedan montar proyectos guays y en la que todos encajemos en cuanto a objetivos y en cuanto a visión de ver el mundo. Tener un trabajo online que no me requiera de estar en ningún sitio en específico. Y luego, pues me molaría hacer como una serie documental de vídeos por China, pues recorriéndolo todo, yo qué sé, estar 6 meses recorriéndolo, 1 año recorriéndolo y hacer un cacho serie documental de las cosas que a mí me llaman la atención o de los sitios que molan. Y luego, para las navidades de dentro de 1 año, pues hemos como aclarado que molaría tener una comunidad de 100.000 personas, no, de 1 millón de personas. De seguidores en YouTube. Justo. Y 100.000 pavazos. Que eso no lo has puesto ahí. Y bueno, en mi caso 10.000. Samu se ha puesto como objetivo 100.000. Cabrón. Pero en mi caso son 10.000. Porque no has retocado lo que hay por detrás, ¿o no? ¿No tienes ahí 100.000 también? Seguidores. Ah, vale. Y eso, y tener pues un equipo potente para grabar, tener el carnet de conducir ya, pues tener la comunidad y tener con mis proyectos ahí de paranoias mías de IAS, que es como un proyecto aparte, pues poder generar 2.000 euros al mes. Y es eso, y es verlo o sea, pues imaginando lo que realmente deseas, tampoco limitándote a decir lo que es realista, lo que no es realista. En tu caso, cuando pienses en 1 año y medio, ilusiónate. Luego... Justo. Yo, en verdad, para añadir, también, no sé, yo veo una meta alta, la de tener más de 100.000 euros en la cuenta y tener 1 millón de seguidores, pero bueno, creo que podemos hacerlo, vamos a ir a por ello. Y aparte, pues, de la comunidad y todo eso, que me encantaría, pues, con esa comunidad poder hacer retiros espirituales, con movidas de hipnotistas, como conocer a gente que haga cosas súper chulas de terapias, cosas energéticas y esotéricas que a nosotros nos generan muchísima curiosidad, pues poder también realizar cursos y tal. Y algo que me haría bastante ilusión, pues eso, tener dinero para viajar principalmente, porque por ejemplo cuando Marcos me dijo lo de China, pues yo pensé y siempre he pensado en que el buceo es algo que me apetece experimentar muchísimo, ya que por lo menos las veces que lo he hecho me ha generado un entusiasmo especial, la verdad. Y pues poder tener dinero para irme a una isla del Caribe y estar ahí buceando con el barquito, las gafitas y todo eso, sería una auténtica gozada. Y aparte también quiero tener dinero, pues porque proyectos como los que os he dicho de retiros y cursos me molan bastante, y también tengo una idea que es de realizar un campamento para niños
el cual pues sea súper divertido, pero aparte les ayude a tener un desarrollo personal con el que yo esté como en coherencia, por así decirlo. O sea, un campamento hecho a mi medida, por así decirlo. Y aparte también pues ayudar a mi madre porque ella tiene un terreno en Ávila, el cual pues me rentaría bastante pues invertir en él para que se haga, pues para que tenga más frutos, más movidas y todo eso. Así que en ese sentido son motivantes al final, que los piensas, te motivan y te hacen en tu día a día querer levantarte por la visión que tú tienes de dentro de un año, por así decirlo. Justo, y son objetivos realistas, al fin y al cabo, y no son objetivos sin sentido, porque a ti te resuena más lo del buceo, a mí me resuena más lo de China, a ti te resonará más lo del buceo porque de pequeño hiciste buceo y viajaste allá a Cuba y eso. A mí me resuena el año pasado. También. Letal. Justo, a mí me resuena China porque, yo qué sé, siempre me ha molado la China de pequeño, ¿sabes? Y eso, y después de un año y un año y medio, pues objetivos a 6 meses. Pensad en qué persona tenéis que ser en 6 meses para luego cumplirlos en un año. O qué objetivos a 6 meses tenéis. Yo a principio de verano, pues me molaría tener ya retornos de proyectos, o sea, retornos económicos de los proyectos que voy a montar con las IAs y la automatización, y también, pues eso, aprobar las prácticas del curso que estoy haciendo, tener 3.000 pavos para el viaje que queremos hacer, haber recorrido Italia, haber recorrido 6 ciudades de Italia, saber italiano fluido, tener contactos en Italia y tener una comunidad de 100.000 personas en YouTube. Eso está bastante bien, yo lo mismo. Para luego irnos al puto desierto a buscar el tesoro del alquimista. No, en verdad lo de italiano no. Si hacemos esa serie en YouTube sería la polla. Encontrando el tesoro del alquimista. Sería letal. Y luego a 3 meses, que es literalmente dentro de aquí a 3 meses, que voy a tener que plantear una rutina seria para conseguir estas cosas y tomármelo muy en serio y pues invertir todo el tiempo que tenga literalmente en esto. ¿Cómo sabe que la gata que vamos a terminar, hermano? Ya ves, se anticipa como siempre. Pues aprender italiano, tener grabados pues 24 podcasts y 10 piezas de contenido que consideremos guays, bueno, de las cuales 3 consideramos de mucho valor y no sé qué hemos apuntado ahí más. Y luego tener 3.000 pavos para ir a Italia, hacer el viaje a Italia, que voy a estar 3 meses en Italia, tener una tienda en Etsy con 60 productos y bien optimizados para empezar a generar dinero ahí, tener al menos un cliente con toda la mierda que estoy pensando de automatizaciones y tener una cámara de vídeo y foto, encontrar cacho piso en Roma para estar ahí tranquilo y barato, aprobar todas las asignaturas, dejar el VIPS, que es de lo que estoy trabajando ahora, dejarlo en enero y tener una comunidad de 10.000 personas. Buenos objetivos, la verdad. Y es como poco a poco, a los 3 meses me voy a convertir en una persona que es más capaz, de luego a los 6 meses ser más capaz, de luego al año ser más capaz, de luego al año y medio estar en China en una caravana recorriendo. Justo, yo la verdad es que lo que más saco de todo esto, al final es en el sentido de que, pues, pensar en estos objetivos que hemos clarificado bastante y que todavía en plan podemos pensar a diario y seguir perfeccionando la clarificación, desviando los rumbos, etc. Pero por lo menos ayuda ahora mismo tener claridad de hacia dónde queremos ir, de lo que tenemos que hacer, que eso es muy importante para la direccionabilidad y todo. Y aparte también permite en plan decirte, coño, si yo quiero estar aquí dentro de un año, ¿cómo sería estar ahí? Entonces ya empiezas a construir esa persona, pero aparte también puedes hacer, por lo que hemos hablado muchas veces de Lain, Joe Dispenza, José Luis París o este tipo de gente, lo cual es empezar a comportarte como esa persona, empezar a ser esa persona, a vivir como esa persona y al final pues estás creando. José Luis París siempre dice, no es que ahora mismo estés, bueno, es una paranoia que ni yo entiendo del todo, pero no es que ahora mismo tú estés visualizando para que en un futuro eso se cree y que se lleve a cabo, sino que tú ya estás creando cuando estás ahora mismo, ¿sabes? Y aunque, yo que sé, aunque pase lo que pase, tú ya has creado en el momento presente ese futuro, ¿sabes? Entonces, cuanto más lo reforcemos, pues más será fácil de vivir la experiencia de que se materialice. Tú lo que has dicho lo relaciono con el Joe Dispenza. Para Joe Dispenza
cuánticamente en la cabeza no hay futuro ni pasado ni presente. Eso es. O sea, lo estás creando ya. Eso es. Estás creando en lo sutil, lo estás creando, según José Luis París. Pues eso, tú, estamos extendiendo más, 51 minutos. Nada, pues yo creo que ha quedado bien. Os ha quedado ahí los objetivos claros. Hemos hablado un poquito pues por qué hacemos, bueno, tampoco hemos hablado mucho de por qué hacemos este podcast, pero en resumidas cuentas es para perseguir nuestros sueños, para encontrar lo que nos apetece hacer en este mundo y compartir nuestras dudas y certezas con la sociedad y poder pues tener experiencias chulas y dedicar el tiempo a algo que sea productivo y que nos genere interés. Pues eso, yo la verdad ha sido buena el podcast de hoy. Vamos a ver qué tal anda. Y no sé, si quieres despedir. Pues nada, a perseguir los sueños, chavales. Y dejar de haceros pajas. Que sé que os estáis haciendo pajas todos los días. Sí, cabrón, yo también lo sé. Venga. Que vaya bien, chao.